Hoy estamos con un queridísimo amigo y además un gran cineasta y me da muchísimo gusto tenerlo aquí, a Carlos Polado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, Sara. Oye, tenemos años de conocernos y a mí me ha Muchos. tocado ver también toda esa evolución de Carlos. Recuerdo aquellas primeras cosas que hacías por ejemplo, fuimos a un cementerio Ah, a sí, grabar algo de Efraín Huerta. Bueno, yo te sí. acompañé, yo estaba ahí de metiche, pero Unas cápsulas culturales, de hecho creo sí. que me hiciste pintar en una lápida un Sí. nombre, no sé si después de eso pasó algún problema, pero No, no. espero que no. Sí, también en una barda, pintaste una barda. Pinté una barda también, eso no Sí, me acordaba. una barda, sí, sí. Oye, Eran cosas de Efraín Huerta porque era su centenario. Lo que hacíamos que mi amigo Walter, que era el director de ese propie, tenían que hacer, que era lo que sigue siendo la televisión de presidencia, que es lo que sigue a AMLO y todo. Nosotros no queríamos hacer, de Yaca y yo, mi amigo de Yaca, no queríamos hacer cosas oficiales y del gobierno, entonces dijimos que hiciéramos las de cultura. Entonces hicimos una de Borges, de Efraín Huerta y de otras varias cosas que fue hacer como pequeñas capsulitas que sí, me aparecían. acuerdo. E hicimos juntos una de Monterrey, que se llamaba El Sol de Monterrey, que terminó siendo la, es un poema de Alfonso Reyes, que él es de Monterrey, ¿no? Y es el hijo de Bernardo Reyes, el famoso gobernador que murió en la decena trágica, la rebelión ahí de Díaz contra Madero. Y Alfonso Reyes pues, tenía ese apego a Monterrey y hizo este poema y lo usaron para que fuera la salida de Imevisión como durante 7 años. Todas las noches yo oía ahí, si Así. estaba la tele prendida, oías El Sol de Monterrey, que lo declamaban y había imágenes, sombras y luces del sol de Monterrey. Oye, desde entonces eres un clavado de la historia y además empiezas estudiando sociología, pero luego te topas con el cine. ¿Cómo es ese? No, fue al mismo tiempo. O sea, yo me metí al mismo tiempo que entré primero a sociología, de hecho, Ajá. y luego porque para el examen del CUE, que ahora es la Escuela Nacional de Cine, pero que en su momento era el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. ¿Necesitabas tener otra carrera o? Sí, yo pensaba que sí, pero lo habían quitado. Lo quitaron con la generación del Chivo y Markovich y otras gentes, Francisco Franco, Marisa Pecanins y demás, que entraron. Fue una generación que entró un año antes y ahí quitaron lo de tener una carrera. Eso lo usaban, porque era una escuela muy de izquierda. Había un grupo ahí, el Grupo Octubre, que era como la que estaba con la escuela y era una cuestión de que así era en Polonia y en la Unión Soviética, como se llamaba antes, y en los países socialistas, tenías que estudiar una carrera antes, así como todos los directores polacos, Bagda, Zulawski, Kislovsky, en fin, tenían que estudiar una carrera y luego podías aplicar a la carrera de cine. Y lo mismo le pasó a Tarkovsky, que estudió creo que árabe en Rusia, en fin. Y entonces yo tenía esa idea y además quería ser un poco como los en mi afrancesamiento, que ahora tengo razón para justificarlo porque tengo mucha sangre francesa, que era que mi abuelo nació en París y su bisabuelo en México, casado con una francesa, en fin. Entonces yo me gustaba el cine francés y entonces quería ser como los de Cahiers du Cinéma, como Truffaut, que empezaron escribiendo sobre cine, Ajá. como escritores y como críticos, y luego se dedicaron al cine, como fue Godard, Truffaut, toda esa generación. Entonces yo tenía esa como fascinación cuando tenía 18 años, y me metí entonces a sociología porque quería estudiar sociología de la cultura, y luego ya me metí a la escuela de cine y estuve tratando de llevar las dos carreras, pero pues era muy difícil y la economía, y entonces tuve que dejar. En el quinto semestre dejé sociología y ya me dediqué solo a la carrera de cine. Oye, cuéntame cómo ha sido Esto en los turbulentos años 80. en los 80. Claro. Yo me acuerdo que empezaste, bueno, aparte de esto que hablamos al principio, también empezaste sobre todo como editor. Bueno, no, después, no, encontrar la manera de entrar a la industria, que era una industria muy difícil, era un momento que había muy pocas producciones, eran momentos de crisis en la industria cinematográfica. Había fundado IMCINE con Alberto Isaac, porque era de Colima, amigo de Miguel de la Madrid, y eran dos colimenses, y había competido en natación, entonces era deportista, y entonces de la Madrid le da a Alberto Isaac, le da funda el Instituto de Cinematografía
y él es el primer director, y tratan de hacer películas con un sentido más cultural después de la crisis de las películas que le llamaron de ficheras, Sí. en fin, el mundo de Sacha Montenegro y demás. Y entonces hicieron ese cine, pero todos sabían una producción muy magra, casi no se hacían películas, y había como este rollo de que no. De hecho, esa era parte del discurso que te daba Alfredo Josefovich cuando entrabas a la escuela de cine, que te decía, no vas a filmar, no hay futuro. En los últimos 30 años Qué bien, han entrado Luis Buñuel. Qué alentador. Sí, alentador. O sea, gente se deprimía. Francisco Mata, el fotógrafo de La Jornada y fotógrafo, estaba en mi generación el primer año. Después de esa plática, se fueron 2 y no regresaron. Entonces, este güey te decía, no vas a conseguir chamba, vas a ser funcionario ahí, o algo, pero para hacer películas y lo que no vas aquí, en este país no debutan porque hay un sindicato que había los sindicatos charros que tiene que ver con Cantinflas y la ANDA y todo esto, que eran los sindicatos del PRI, que era el mundo en cómo funcionaba el mundo de la política mexicana, entonces todo estaba sindicalizado y era un sindical que llamaban charros por un güey que era charro, que se volvió el líder de todos los sindicatos y le gustaba la charrería, entonces se convirtió en esa palabra. Y entonces eran sindicatos amañados que votaban por el PRI, bla, bla, bla. Y entonces pues no podías entrar al sindicato, solo entraban no, a los directores, por supuesto que no, porque había un catch-22, una trampa que era, para entrar al sindicato tenías que tener una película, para dirigir una película tenías que tener una película, y entonces pues era de, entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Porque no puedes dirigir si no eres parte del sindicato. Pero para ser parte del sindicato tienes que tener una película. Entonces era alguien que se la producía por sí mismo, que conseguía el permiso, pero pues no. Entonces invitaron a Tito Davison, que era un chileno, y Luis Buñuel, que era español famoso, claro, director, increíble, don Luis. Pero entonces no había esa posibilidad, entonces pasaba esto, entonces hubo generaciones perdidas de cineastas con buenas ideas y buena intención, y que no lo lograron. De los primeros que lo lograron fue Alfonso Cuarón, cuando yo entré al CUEC, él tenía el cineclub yo lo conocía porque él manejaba el cineclub del Munal. En el Munal pasaba películas y ahí lo veía yo, Alfonso, y él las presentaba y las pasaba y todo. Y él entró al CUEC y 5 años después era la generación de Luis Estrada, que cuando yo entré ellos iban saliendo y ellos fueron de los primeros que empezaron a hacer películas ya en este nuevo IMCINE. La primera película de Alfonso es una película de IMCINE, que es la de Solo con tu pareja. Y así. Claro. Pero, la misma que le produjo Berta a El Gordo del Toro, era Cronos. Sí, Cronos, que claro, también es de IMCINE. Entonces fueron esos años que empezaron, a finales de los 80 tardó en cuajar IMCINE que se fundó, pero era así. Yo son los años que estaba en la escuela, que los 5 años que pasé en la escuela, creo que ya lo redujeron creo que 1 año, pero eran 5 años. Entonces terminé saliendo de la escuela a principios de los 90, no veía por dónde entrar a la industria. No, porque la perspectiva era nula, ¿no? Nula, con todo lo que, pero yo quería hacer películas. Entonces yo había fundado una empresa de postproducción con Gabriel Romo, que es ahora también director de comerciales y publicidad, bastante famoso. Y habíamos fundado una empresa trajimos el primer Avid a México, que fue el primer sistema de edición no lineal que hubo en México. Fuimos los primeros. Lo fuimos a comprar a Michigan. Y con eso me habían ofrecido, yo me metí a tratar de editar películas porque era como el camino que yo veía para acercarme a los directores y poder dirigir. Y entonces edité una película de Walter, que creo que uno siempre toma decisiones en la vida muy peculiares que lo llevan por caminos que a lo mejor pues, no necesariamente pensabas que ibas a ir allá, claro, pero terminas yendo por ese lugar, ¿no? Y hay cosas que no hiciste, que pudiste haber hecho, como yo me pude haber dedicado al mundo de la música porque me ofrecieron ser mezclador de botellita de Jerez e irme de gira, dejar la escuela de cine y ser un roadie. ¿En serio te ofrecieron eso? Sí, me ofrecieron. Entonces yo estaba ahí en Rocotitlán, que los conocía, y yo fue así dijo yo el cine, y me voy al mundo del sexo, drogas y rock and roll, que me encanta. Entonces, pero dije... Bueno, el cine no es muy diferente, ¿eh? Sí, no. Pero dije, lo voy a pensar. Algo, claro. Y al día siguiente les dije a los botellitos. Gracias, pero no. No, gracias, me quedo en la escuela de cine y me quedé a estudiar cine. Pero entonces, viendo ese mundo, de repente dije, ¿cómo le hago? Y como te dije, mi amigo Walter Duemer, que también es director, hizo estas series con Epigmenio de La mirada de mujer y esas cosas. Walter en esa época era subdirector de Sepropié, y entonces yo me enteré que él es amigo mío, a ver si lo veo esta semana, pues son esos amigos de mucho tiempo, y él es más grande que yo,
es otra generación, y le dije, y él dirigía cosas en el Canal 11 y por eso entró y hace propie también, y entonces le dije, me había enterado que tenía una película porque yo había empezado haciendo sonido. Yo para ganarme la vida en la escuela me fui haciendo sonido, entonces fui a hacer sonido en comerciales, hacer sonido en varios lados, en infomerciales y en varios chingaderas y en series más chafas una que la otra. Claro que también había trabajado en muchas series haciendo sonido porque cuando llegó el temblor del 85 yo me clavé así, me entró el Florence Nightingale, la idea de hay que ayudar y todos somos uno y hay que ayudar a la ciudad, y entonces me fui y me perdí. Yo me fui así, en el temblor yo me perdí forever, o sea, agarramos las cámaras y fuimos a filmar lo que luego fue un documental que lo editó años después una persona, pero filmamos cosas y luego ya que terminamos de filmar, pues como yo conocía a todo el mundo y había estado en un montón en mi filmación y conocía los centros de damnificados y me conocían, pues me agarraron y trabajé para la UTEC y para una serie gringa y cosas, todos que documentaleaban el temblor, y entonces yo me iba, y entonces ya iba yo y comía gratis, ya llegaban los comedores y decían, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ya me sentaba y me servían mi plato y comía, porque empecé en septiembre y en enero recibí una llamada de la escuela que decían, ya no vas a regresar a la escuela, ya abandonaste la escuela, te vamos a dar de baja, y yo, no, pues estoy en el temblor. Y entonces me dicen, no, güey, ya estamos es casi febrero. Y tú seguías con... Y yo seguí en el temblor, ya estaba en el 86 y yo seguí en el temblor del 85. Y entonces no, güey, sí quiero estar en la escuela. No, pues regrésate, güey, ya. Y entonces ya dejé el temblor y me regresé después de haber vivido todo ese rollo. Pero todo ese material, ¿tú hiciste algo con él o más bien después? No, yo era nada más técnico. Claro. Yo era sonidista, cargaba la cámara, el tripié, conocía a todo el mundo, iba de un lado a otro. Comías gratis. Comía gratis, veía la Ciudad de México y me metía a todos los lugares y todo. Entonces, bueno, tenía esa experiencia de haber hecho de todo, y entonces hacía sonido, y entonces de repente un día iban a filmar una productora que se llamaba Canario Rojo, que hacía cosas ahí. Traían 3 películas, que ahí iba a producir Chivo, imagínate, antes de ser fotógrafo era productor, que eso fue lo que hizo con Luis Estrada. Iban a hacer una película, creo que El Zarco, la novela de Altamirano, ¿no? Y le iba a producir el Chivo, y entonces esa compañía traía como 3 películas y un deal con unos ingleses, y entonces hicieron una película de Maris Sistash, que creo que se llamaba Los Pasos de Ana, hicieron otra, y Walter, que quería dirigir siempre, que era parte de este grupo de gente, hizo una de terror, que en esa época no se hacían películas de terror, y este fue el problema, estaba de modé, no se adelantó a su tiempo, y hizo una película que se llamaba 20 de terror con Arturo Beristain y Ofelia Medina, que yo fui a filmar los primeros días, a hacer el sonido, porque no llegaba el sonidista, y me dijeron, tú haces sonido no volado, y ya estaba yo editando también videos. Yo, por dinero y por comida, sí, claro. Sí, claro, lo que ustedes quieran. Y entonces me llevaron ahí, estuve 3 días, pero yo pues, había aprendido con Carlos Aguilar, que era su asistente, había ido a 2 largos, había ido al primer largometraje de María Novaro como boomman y como sonista, porque teníamos todo el estilo inglés y los nuevos inalámbricos, entonces yo manejaba el set, el sonidista se quedaba ahí, yo hacía todo como se trabaja ahora, pero en esa época se trabajaba con una nagra en un boom y el sindicato, y eso era todo lo que hacían, y yo no, güey, tú pones todos los inalámbricos y luego mezclas y tienes que premezclar, y yo era más inglés, decía yo, ¿no? En esa época, y entonces hacía eso, y me llamaron, ahí nos hicimos amiga de Ofelia Medina, porque se subía a la azotea y nosotros nos subíamos, mi amigo Bruno y yo, a fumar un churro en la azotea, y entonces ahí vimos a Ofelia y nos hicimos amigos de Ofelia, y entonces los 4 primeros días fuimos muy amigos, y de repente llegaron a decirnos que ya había llegado el sonidista del sindicato, y nos corrieron, ya nos fuimos, entonces me enteré que Walter había filmado esa película, se editó, y la estaba editando Laura Imperiale, que luego se convirtió en una productora famosa, pero era editora, y entonces un día que yo fui a una como reunión, porque conocí a Walter, me enteré que tenía la película parada, y un día me paré en su oficina y le dije, yo te voy a editar tu largo. Y dice, no tengo dinero, güey, por eso no lo estoy editando, o sea, está parado porque no hay dinero. Y le dije, yo te lo edito gratis. Lo único que necesito es pagar mi renta y comer algo, güey, pero yo... lo que sea. Lo que sea, 2 meses de trabajo, y entonces me dijo, y era Navidad, y me quedé ahí trabajando Navidad y Año Nuevo, y me clavé súper rápido, y en un mes le entregué el corte,
Ajá. Y entonces lo vieron, les gustó mucho y ahí me hice fama de editor, que ya tenía yo de la escuela de cine. Y dijeron, órale. Y le dije, además tienes que filmar una parte del principio porque la película está corta, pero si tú filmas una introducción de terror, la terminó haciendo Rodrigo Prieto. Ajá. Y entonces filmamos un intro que de como 5 minutos donde venía un primer crimen, una primera muerte, y luego ya empezaba la película que llegaban la parejita, la casa nueva, Ofelia Medina, todo ese rollo, que un poco cliché. Y se hizo eso, y entonces luego este cuate me dio trabajo, porque estaba muy agradecido por eso. Y entonces yo me fui a hacer cápsulas de Sepropié a Yucatán, a la península de Yucatán, y me llevé al Chivo, porque yo ya había hecho un documental con él de la termoeléctrica de Tula, y yo había dirigido y había llevado a mi hermano Jorge, y el Chivo había llevado a su hermano Alejandro, también dirige y trabaja en el Festival de Morelia, y nos fuimos todos a Tula a vivir allá como 15 días, y luego cuando conseguí esa chamba nos fuimos a Chichén Itzá a hacer el equinoccio, ¿no? La bajada de las escaleras. Hicimos un montón de planos y cosas de naranjas y nos fuimos a donde salen los flamingos y las pescas y todo. Hicimos unas cosas padrísimas porque el Chivo siempre ha sido un tipo muy talentoso. Y cuando regresé, yo las edité y fueron como un éxito, les gustó mucho. Y entonces cuando Arau llamó, eso es todo lo que tiene que ver para que terminara yo de editor, porque Arau se llevó al Chivo, que ya había hecho algo con Cuarón, de fotógrafo, porque no quería llevar a nadie del sindicato. Entonces la idea era llevar a todo mundo joven que no estuviera en el sindicato para no pagar sindicato a Coahuila y tenernos en un campo de concentración que era como un fraccionamiento que nunca se terminó de construir, que estaba en obra negra y que no había terminado de construir. Ahí meternos a todos estos chavos que iban a aceptar lo que fuera por hacer la película, por hacer un largo en Coahuila, filmado de época, y era como agua para chocolate, la novela tan exitosa. Y entonces se llevó al Chivo de fotógrafo y a Manuel Hinojosa, que era mi compañero de generación y me había sido codirector de uno de mis cortos en la escuela, un mediometraje. Y entonces estaba buscando editor que no fuera el sindicato Arau y le dijeron, Manuel y el Chivo, no, volado. Y entonces me citó Arau y me dijo, ¿que tú editas? Y yo, sí, pues tengo esta película que edité y tengo estos cortitos, los de Chichén, que había fotografía, que fotografió su fotógrafo. Entonces los enseñé y Arau así de, no, pues vas a estar a prueba. Y entonces le dije, ok, porque solo tienes una película. Entonces te voy a llevar a Coahuila. Entonces me llevó a Coahuila. Al campo de concentración. Al campo de concentración, y los primeros días no había asistente de dirección, entonces yo trabajé en Secon y ayudé mucho, y un día volteé y estaba Arau viendo y me dijo, tú eres muy buen trabajador, trabajas muy bien, te vas a quedar con la chamba por tu entusiasmo y no sé qué, pero tienes que proyectar. Entonces me hacía proyectar todos llegaba de Texas en 35 milímetros, unas cajas que llegaban de la frontera, que las recogían en Del Río, Texas, y ahí las recogían de un laboratorio que estaba en Texas, y me las daban a mí. Yo tenía un proyector de 35 como de cine, y ahí me ponía a engarzar, y en las noches llegaba el crew, y el Chivo y Arau, y yo les pasaba los rushes, y me ponía a editar. Me llevaron una moviola y yo editaba ahí, abría la ventana y tenía el río Bravo así, el cañón ahí del río Bravo, y luego me bajaba, iba a fumar un churro ahí en el río y aventaba guijarros al río, y luego me subí a editar durante horas hasta que llegaban todos del llamado, y ahí me puse a editar, ¿no? Entonces, ahí me convertí, después de que ya edité como agua chocolate, como fue tanto éxito, me habló Guita Shifter para editar, con la cual yo había trabajado de sonidista haciendo un largo que había hecho sobre Graham Greene, el escritor en Tabasco, ¿no? El destino y el poder y la gloria, se llama The Power and the Glory, que trata sobre Garrido Carnaval y los excesos del comunismo en Tabasco, ¿no? La quema de iglesias y demás, con Cárdenas, en los años 30. Y había estado eso, entonces ella dijo, no, tú editaste como agua, vente a editar, no había que te vea. Y de repente yo ya era un editor, todo el mundo me llamaba para editar. Eso fue un parteaguas, ¿no? O sea, sí podrías decir que fue un antes y después de como agua para chocolate. Sí, que me convertí en editor, y luego yo traje el sistema de edición y convencí a todo el mundo, después del infierno de Comagua, que edité normalmente una película mexicana se hacía con 80,000 pies, y Arau filmó como 300,000 pies. La bodega donde estaba yo enclaustrado después del campo de concentración de Coahuila, me metieron en una mazmorra
en los estudios Churubusco, que era una bodega. Con un grillete para que no te fueras. Bueno, era casi, Sí. porque era un lugar frío, oscuro, húmedo, no era para editar, porque los cuartos Una de edición mazmorra, tal cual. Sí, y era una bodega, que ya no existe, ahora está el 22 por ahí, y era gigantesca, y pues era como habitación, como Ajá. 3 veces de profundidad, tenía como un tapanco de una zona donde tenía como su oficina que rentaba, y ahí había como 300,000 pies de película que tenía yo que editar, y que la secuencia 14, famosa para mí, era que están ahí platicando y cosiendo los personajes, era lo que dura en la película es un rollito así de 35, ¿no? Ajá. Pero en el cuarto de edición, entre los anaqueles que tenía ahí para guardar, era ese tamaño, rollos de 1,000 pies, y era así. Porque Arau, como no sabe filmar y no sabía filmar, hizo la película El Chivo y Manuel, y yo también, yo fui a hacer la comida, me llamaron, Arau se fue 2 semanas del rodaje y dijo, ahí les encargo la película y la filmábamos nosotros, Ajá. como pudiéramos. Y me llamaron, ¿qué hacemos aquí? Nos falta un plano, la de la comida, las codornices. Y yo, ¿ya hicieron? Sí, ya hicimos esta droga. ¿Ya hicieron? Sí, ya hicieron. Hicieron. No, ese no lo hemos hecho. A ver, quédate aquí, vamos a hacerlo. Entonces el Chivo se ponía a hacerlo y demás. Entonces, pues filmaba todo. Entonces decía... Y después edita eso, ¿no? Sí, entonces tenía close-up de todos las 4 hijas y ella, toda la secuencia. Una no hablaba, pues, toda la secuencia así, close-up. Y hablaban en off. Luego, medium shot, two shot de todos. Luego, plano abierto, submaster de todo. Master de todo. Ella cosiendo toda la toma, se oían los diálogos en off y toda la toma así. Y eran todo el pietaje, o sea, 4 minutos de alguien cosiendo con voces de off, pero todo, los pies, toda la toma y nada más se oía. Entonces, imagínate la cantidad de material. Entonces tú decías, ¿puedo empezar con esto? Con esto o con esto, porque tengo todo el principio. Todos empiezan y todos terminan. Entonces era de, güey, no mames, era una locura. Entonces editaba y estaba ahí atrapado. Y entonces ahora me dice, es que no tengo que acabar los festivales. Imagínate tú y yo en una góndola en Venecia de noche, llegando al estreno, tú con tu frac y yo bajando todas las chicas guapas, las fotos, y tú y yo llegando allá. Claro, yo así de... Bueno, entonces ya hice como agua para chocolate, se hizo, me llamaron, edité, trajimos el sistema de no edición no lineal y entonces traté de convertir, fue una pelea enorme de hacer películas en Avid y entonces ya nada más usar el cuarto de edición para convertir y 35, hacer la conversión, te cortan el negativo y tú lo pasabas a 35 y lo veías proyectado. Y así hice el primer corto, lo primero que se hizo en México fue mi corto de Ritos, que lo hice para IMCINE, que fue a Clermont-Ferrand y a Londres y a muchos festivales. Y cuando hice eso, también hicimos la primera película, que fue la de Fernando Sariñana, su primera peli que se llamaba Hasta Morir, que había llegado de Los Ángeles, y fue la primera que hicimos con un sistema ahí no lineal, con Avid. Fue el primer largo que se hizo en Avid, de los 90, ya esto en los 90, y yo también hice esta película de Ritos, y entonces hice ese corto, que ya fue como el corto de IMCINE, y entonces mi camino era hacer una película de largo, ¿no? Que es lo que intentaba. Ya me llamaban para muchas películas y pues editaba una en la mañana y en la tarde, tenía esta empresa, pero después ya dije, güey, yo lo que quiero es ser director, entonces ya haciendo Bajo California, que fue mi primera película, me deshice ya de la empresa, se la di a mi socio, él me dio, y por eso soy dueño de una parte de Bajo California, y ya hice esta película y me dediqué a dirigir. Ya nomás como editor me convertí en Doctor Volado, que es como consultas de edición, y entonces así trabajé en La Habitación Azul, en Amores Perros y demás. Que soy como un en inglés es editing doctor, ¿no? Editing doctor. Y entonces yo lo tomo como Doctor Volado, que digo siempre, es como un DJ. Sí. Si no hay mucho que hacer en la película, es Doctor Volado, que es como un Doctor DJ. Volado, sí. Y si tiene problemas de estructura fuertes, que hay que tener una intervención de un cirujano, entonces ya es el doctor Volado, que ya es algo más que hay que cambiar y mover estructura de películas. Oye, y detengámonos en Bajo California, porque sé que en un inicio, bueno, tú tenías esta fascinación por estas pinturas rupestres, pero en algún momento pensaste que más bien iba a ser una serie o un documental, ¿no? Sí, originalmente yo quería hacer un documental, pero en México me llamaron en IMCINE y de la manera más displicente y tonta me dijeron, en México no se hacen documentales,
El último que se hizo fue Centinelas del Silencio, que no fue nominado al Oscar, que fue en los años 50, y esto estoy hablando de los años 90, y me dijeron, no, aquí no hacemos documentales, güey. No vamos a financiar un documental. Y yo, no mames, güey, hay una tradición y los documentales, no, porque no se pueden exhibir, nadie los quiere ver. Hay que decir que había alguien, como siempre, que a veces mi maestro, Jorge Fons, que yo, paz descanse, que admiré mucho, y le tuve mucho cariño porque era una persona muy generosa. Jorge había hecho un documental en los años 70, se pasó en cines, que para mí ese era mi ejemplo, que cuando me decían que no, se llamaba Así es Vietnam, que fue a filmar a Vietnam y filmó un documental de cómo era Vietnam después de que había acabado la guerra con los gringos, en los 70, después del 75, que fue cuando acabó la guerra de Vietnam, y Jorge fue a hacer eso, entonces a este también se había pasado. Y bueno, fue en fin varias peleas para poder hacer eso, y luego IMCINE estaba hubo muchos cambios en esos años, como 3 directores de IMCINE muy rápido, no duraron el sexenio, y con esos cambios que hubo, lo que sucedió fue que me dijeron que no podía hacer yo un documental, mi idea era hacerla, entonces me dijeron que tendría que hacer una ficción, convertir la idea de hacer las pinturas rupestres, que son una fascinación para mí, los rinocerontes y las pinturas rupestres. Hay rinocerontes pintados en pinturas rupestres en Francia. Pues de ahí viene lo de los rinocerontes. También, okay. Sí. Y unos bellísimos que hay en Lascaux y las cuevas. Y bueno, entonces quería hacer sobre las pinturas rupestres, entonces me dijeron que tenía que ser una ficción. Entonces me regresé a mi casa y escribí una ficción que estaba un poco inspirada en una persona urbana como yo, viajando a una zona más rural, como el personaje de Jesús Ochoa, que era inspirado en todos estos guías que me llevaron, porque yo cambié también, yo tuve una beca de jóvenes creadores de Conaculta, en medios audiovisuales, la de jóvenes creadores, luego tuve la del Sistema Nacional de Creadores 2 veces, pero cuando tuve la del Sistema el de jóvenes creadores, me lo cambié a hacerlo sobre videos de las pinturas rupestres. Entonces yo ya había ido varias veces y había hecho videos, como videoinstalaciones, videos de piezas audiovisuales sobre las pinturas rupestres, dramáticas y con música. Entonces yo lo que hice fue nada más ponerle diálogos a estos personajes y escribir un guión de ficción. Y ahí también me exigieron que hiciera una serie de documental. Entonces yo la propuse que fuera que luego se hizo un largometraje en IMCINE 20 años después o más, 20 años, que hizo sobre los gente que vive ahí, los colonos que viven ahí, sobre los rancheros, ¿no? Sobre estos californios que les llaman, que eran los porque se habían quedado aislados durante muchos años y era una película. Otro era sobre las pinturas exclusivamente, ¿no? Porque son en esa zona, que hay varias zonas y varias cuevas, varias zonas de cuevas, hay 52 sitios de pinturas rupestres en la Sierra de San Francisco. Pero hay otras 3 sierras con pinturas rupestres que son distintas. Son distintos tipos de dibujo. Lo parte que es tipo como homínidos, son como hombres, es distinto el chamán. En unos tienen un tocado y en otros tienen otro tipo de tocado. Pero bueno, son en otro lado, de hecho en Baja California Norte, porque las de San Francisco están en Baja California Sur. Entonces, pero esos documentales, el material se lo quedó el productor, que se robó dinero, estuvo coludido con la gente de IMCINE, los famosos, hubo mucha gente había muchos robo de dinero, porque el IMCINE te daba el dinero sin control financiero, y entonces se robaban dinero. Entonces el productor original de la película de Baja California se robó dinero, se hizo su casa, en fin. Wow. Y fueron cosas que sucedieron. Sí, pero aparte debe haber sido una filmación muy complicada, ¿no? Muy difícil, sí. Teníamos que meternos a la sierra. Yo me había metido la primera vez con la mamá de mi hijo, con Justine, que era una viajera intrépida, y nos habíamos metido y nos habíamos quedado atrapados y nos había agarrado una crecida de un río, un flash flood. Nos quedamos atrapados. Pasamos Navidad en las cuevas, que no podíamos salir. Pensamos que nos íbamos a morir ahogados porque subió el agua. Nos quedamos atrapados con otros 5 gringos y estuvimos como 5 días sin poder salir de la sierra. Nos tuvimos que racionar los alimentos, en fin. Y esa fue la primera experiencia de que me costó trabajo salir. Y salí y había habido el error de diciembre, entonces todo valía más. Y yo, ¿cómo que? Esto pasó mientras estaba yo en la cueva. Sí, estaba atrapado, y luego ya el dólar valía más y era un desastre y todo.
Y ya luego hice la película pues, como 2 años después, la ficción. Pero finalmente no se hicieron. Pero yo lo que hice fue, porque esas pinturas nunca se habían filmado literalmente en cine, Sí. se habían grabado en video. Un crew francés a principios de los años 80 había ido y había grabado como un programita de televisión donde van con los guías y filmaban hay una cueva de muy fácil acceso que es la Cueva del Ratón, que puedes llegar en coche. Habían filmado eso y las primeras de la Sierra de San Francisco. No se habían adentrado mucho porque es complicado. Entonces, cuando nosotros fuimos, yo filmé todas las cuevas para la posteridad, porque como se están borrando, filmé unas para mi película y otras para el futuro, ¿no? Y filmamos y nos tuvimos que meter 15 días, como 17 días, que nos teníamos que meter para hacernos nuestra comida. Las baterías se cargaban con cosas solares y lo que llevábamos de batería para lo más que pudiéramos, porque no había energía eléctrica y llevamos una planta de 3,000 watts que la llevaba un burro ahí porque no había camino. Entonces nos metimos 27 burros y 15 mulas. 15 gentes fue el equipo, que eran los 15 jinetes, que nos fuimos. Íbamos 16, pero se descalabró uno, se cayó, lo tiró la mula apenas saliendo y lo tuvieron que llevar a un hospital. Entonces perdimos una persona. Y conforme me fue avanzando la filmación, fuimos perdiendo gente y no había dinero. Entonces yo fui mandando gente de regreso, mandé la fotógrafa y al final llegamos como 20 que salimos de la sierra después de vivir ahí como 17 días y pasar de un lugar a otro. Yo ya había ido como 3 veces, entonces yo ya me sabía y había escogido a los mejores guías. 5 guías que llevábamos, que eran los mejores, después de muchos viajes, escogí a uno que veía de noche, porque no necesitaba la luz y tenía una supervista, a otro que tenía los mejores animales, a otro que conocía muy bien el terreno, a otro que trepaba muy bien, y así. Escogí a cada uno y dije, tú vas conmigo por esto, y los llevé, y uno de ellos, el que veía de noche, fue el que nos salvó una vez que no había agua. Le pagué la escuela de su hijo por 1 año, y lo mandé con unos tambos que se fuera en medio de la noche, que ahí te despeñas. O sea, hay un caminito así y nada más pisas una piedra y se va y te mueres. Entonces era así tienes que ir súper por unos estrechos porque tú vas pasando unas montañas. Entonces tienes que ir por las montañas ladeándolas en estos senderitos que va el burro y tu mula, porque caballo no puedes. Y este güey se fue toda la noche, llegó a un lugar donde había agua y cargó y regresó. Y ya cuando había rebelión en la granja, cuando ya me iban a pegar los sobrevivientes, llegó el agua. Así lo vimos llegar y todos hacíamos nuestra sed. Pero sí, lo que es sentir sed y tener hambre y estar ahí metidos. O sea, estábamos un poco salvajes. Pero ahí filmamos la película. O sea, todas las cuevas fueron ahí con Damián y Jesús, que fueron los que se metieron ahí a vivir esa vida. Y tu personaje que siempre aparece, que es Claudette. Y Claudette, pero Claudette no fue a las pinturas. No, pero siempre es como... Sí, en muchas películas, no últimamente. Por ejemplo, la que acabo de filmar en Panamá, como es una película en inglés y trata sobre Haití, ya no fue Claudette esta vez. Y en algunas... Yo dejé de hacer películas 8 años, porque la última que había hecho es la de 3 idiotas, que fue la... O sea, después de haber hecho Bajo California, yo terminé haciendo esa película. Tuve muchos problemas con este productor ladrón. Que 3 idiotas en realidad nada más como un encargo, ¿no? Sí, es una obra por encargo. Sí, es la única película que no he editado yo. Claro. Lo bueno es que un crítico que hizo una reseña dijo, se ve que esta película no la editó Carlos Volado, porque Carlos Volado sí sabe editar. Sí. O sea, fue así terrible leerla como bittersweet, pero dice, pues sí, yo no la edité, güey, porque sí tiene pedos de edición. Oye, pero Bajo California finalmente, fue muy complicada la filmación, pero es una película que también definió ese cine de autor de Carlos Volado, ¿no? Y que además te dio un montón de fue muy Arieles. Bien. 7 o 9 Arieles, ¿no? Sí. 7 o 9, no sé, whatever, digamos 7. Y ganó Mejor Película, y ganó Mejor Edición, bla, bla, bla. Y los Arieles, ganó un premio en Sundance, fue a Sundance, ganó en Francia, en Amiens, ganó como 4 premios. Ganó varios premios y es una película que se ve mucho. Está en estudios mexicoamericanos en muchas universidades de Estados Unidos. Porque como trata de un artista plástico, de land art, inspirado en Richard Long, en Hamish Fulton, en Andy Galsworthy, todos esos artistas ingleses, bueno, Fulton es escocés, de que trabajan con el land art, ¿no? Entonces, era un poco esa idea. Tuvo a Abraham Cruz Villegas, que es un famoso
artista, él hizo parte del arte, y Sebastián Romo, que son dos artistas visuales ahora. Ellos, de hecho, alguien que me ha dicho que en la película, en la ENA, o las escuelas de artes plásticas, luego pasa mi película, porque como trabajó Abraham, que es ahorita un artista muy famoso, que lo maneja los de Kurimansuto y demás, ¿no? Entonces, Abraham trabajó ahí, viajó, estaba en el diseño de producción, las casas y todo. Nos ayudó mucho, y las obras las hizo también Sebastián Romo. Y entonces fue de la gente que fue toda una experiencia, fue una gran experiencia, muy complicada, muy difícil. Yo me preparé mucho, pues así, me puse en dieta espartana, y no fumar, no beber, no nada, estar ahí. Y entonces yo llegué hecho un toro para hacer la película, y fue muy difícil para algunos. Yo les decía, güey, no, pues va a estar muy cabrón, güey. O sea, hubo una locación donde están unas pinturas enormes, que llegamos al lugar, y esa sí se podía llegar en coche. Eran unas que yo conocía que podías llegar en coche porque estaban en lo alto de un cerro. Pero nada más subir al cerro pues, nos costó 3 horas con todo el equipo, llegar a lo alto del cerro, y todo el equipo decidió que estábamos tan cansados, tan exhaustos, que nos dormimos 1 hora. Pusimos una alarma y estábamos agotados del calor y el ascenso con el equipo. Claro. Nos dormimos 1 hora, nos despertamos, filmamos al atardecer y nos bajamos, y pues nos agarró la noche y el frío, y pues ahí ibas bajando y nos íbamos gritando para que nos escucháramos, y te caías y rodabas y me caí, ¿estás bien? Sí, estoy bien, no sé qué, porque no nos alcanzaba, había 3 linternitas, porque no calculábamos bajar de noche, y pues una bajada así. Es un cerro que llegas hasta que llegas o sea, hay unas pinturas, pero también hay un cerro que ves las pinturas, ves los 2 mares para un lado, el mar de Cortés o el mar Bermejo para un lado, y para el otro el océano Pacífico, en lo alto de esa montaña, de ese cerro. Complicadísima la grabación, pero hablando también de canciones arriesgadas, en Promises fue también. Sí, Promises mientras estaba. Difícil, ¿no? Sí, yo no lo quería. Y peligroso. Sí, en algún momento sí fue peligroso. Promises fue una película que yo no quería hacer, un documental. Fue yo tengo 7, ahorita terminando es mi 7º largo de ficción, y llevo 3 largos documentales. Bajo California fue el primero de ficción, y Promises fue el primero documental, que los hice muy paralelos, porque como la película estaba parada con el pleito, había un pleito con el productor que se había robado el dinero y todo esto, y hubo varios cambios de administración. Me acuerdo que Pablo Bach, que en ese momento era el director de producción de IMCINE, me habló, y yo estaba en Ramallah, y estábamos en una manifestación, y de repente empezaron los balazos, y nos subimos a una azotea, y estábamos en la azotea, y yo veo que está sonando mi teléfono, y veo un número de México. En esa época pues, eran pinches teléfonos más chaquetos, no más chafas. Sí. No había todavía el iPhone de los 90s, pero claro, era principios de los 90s, pero todavía. Pero sí, se veía el número, y vi que era un número de México. Y dije, ¿qué pedo, güey? Y estaba yo en Ramallah, entonces me fui a contestar, y, güey, ¿dónde estás? Y yo, pues en Ramallah. ¿Y qué haces? Y le digo, pues estoy en medio de una balacera, y vi una marcha que rompieron ahí, pero empezó una balacera. Y me dice, regrésate, ya acaba tu película de Baja California, ya regrésate, güey, ya se liberó. Y yo, no mames, qué buena. No. Bueno, entonces ya le dije, voy para allá. Entonces terminamos de filmar, porque íbamos cada tanto, fuimos durante 6 años a Jerusalén. Entonces estuvimos yendo y viniendo, y ahí filmamos la zona de los palestinos. Sobre todo, nosotros fuimos una vez a Gaza, pero la verdad filmamos en el West Bank, porque es nuestra película, el documental. Hice con la mamá de mi hijo y con otro güey, Pisi Goldberg, que vive en Jerusalén. Era sobre niños cerquita de Jerusalén, para que nadie estuviera más de 20 minutos de la ciudad santa, ¿no? Entonces, para eso eran niños que viven en el East Jerusalem, que es todavía lo poquito que queda los palestinos, y en el West Bank, ¿no? Ramallah, Jenin, Belén o Hebrón y toda esa zona. Y, entonces, y lo demás, pues las zonas en Jerusalén, no filmamos en Tel Aviv, todos los niños vivían en Jerusalén, en esas zonas, los niños palestinos israelíes. También filmamos niños armenios y otro tipo, pero luego vimos que la historia más bien era sobre, entonces tuvimos más de 100 niños que filmamos, que entrevistamos, digo, más de 300 que pues, vimos
quiénes eran y todo, pero Sí. que decidimos ponerles la cámara enfrente, más de 100 niños, que terminaron por X o Y razones decantándose a los 7 niños que hicieron el documental de Promises, que se fueron terminando al mismo tiempo. Digamos que yo estrené Bajo California en el año 2000 y se fue a festivales, estuvo en Sundance en el 99, no, yo soy alumni de Sundance del 99, Ajá. cuando no iban muchas películas mexicanas, creo que la mía fue Santitos, esta era como la tercera, cuarta película que iba a Sundance en la historia. Y que eso era un pedo, porque tuvimos que abrir mucho hueco, que pues bueno, ni pedo, cada quien le toca. Mi generación anterior no tuvieron la oportunidad de filmar porque Lost Generation, ¿no? Entonces, pues no te puedes quejar de que estaba de la chingada, pero pues por lo menos pudimos filmar algunos, ¿no? Y pues se estrenó en el año 2000 y Promises en el 2001 y estuvo nominada al Oscar. Claro. Sí, nominada al Oscar para el 2002, que fue cuando fuimos a los Oscars. ¿Qué tanto cambió para ti la perspectiva o las oportunidades de trabajo a partir de los Arieles y del Oscar? Nada. ¿No? No, ninguna, porque en esa época no había series, ni había streamings, ni veía Amazon o lo que sea como conseguirte. Y entonces a los Arieles era algo como una medallita simbólica y nada más. Ahora pues, tiene un poquito más, tampoco tanta importancia, pero tiene más importancia, definitivamente. Y los Óscares sí, pero la cuestión de los Óscares es que era un documental y que no ganamos. Y era un documental. Y que no, ninguno o sea, la mamá de mi hijo hizo otro documental sobre Irán, que sale mi hijo, que fue a filmar a Teherán, que fue bastante complicado porque pues, ella es judía y filmando en Irán. Entonces tuvo pedos con las autoridades, les requisaron el material y llevó a mi hijo, que era chiquito, entonces casi estuve a punto de tener que ir yo a sacar a mi hijo porque la tenían arrestada, pedos. Entonces, mi hijo sufrió un poco allá porque pues, no comía, en fin. Y Bici, que fue el otro que hizo la película, somos 3 directores. El otro pues, se dedicó a hacer unas cosas para museos y ahorita trabaja como periodista más con su esposa y 2 hijas que viven en The German Colony en Jerusalén, ¿no? Entonces realmente el único que siguió, que hace películas y que hacía películas y que siguió haciendo películas o que tenía un track record y que luego siguió, fui yo. En los Óscares, pues sí, me contestaron los de HBO, estuve tratando tengo un documental inconcluso, uno de mis documentales inconclusos, que es el de la frontera de México, pero con Estados Unidos, que filmé todo antes de septiembre 11, pero me pusieron metralladoras, pistolas, me amenazaron de muerte varias veces y pues varias veces tuve los huevos aquí así de, güey, este pendejo, este pinche estúpido que no sabe ni quién soy ni qué pedo. No importa, no importa que supiera tu nombre, pues o sea, saber que por ejemplo tienes un hijo o cualquier cosa, güey. Claro. Que no les vas a hacer nada, que quieres hacer un documental, pero pues están ahí, estás encañonado, güey, pues se les puede ir la mano, ¿no? Y también pues, consumen drogas, ¿no? Entonces pues, luego están más prendidos que otra cosa y entonces es más complicado. Y ya la última vez que me pusieron el AK-47, dije, güey. Entonces dejé de filmar. Y luego vino septiembre 11 y entonces tengo ese documental que quiero hacerlo antes de morir y que pueda hacerlo todavía, que regrese como 25 años después, I'm back, al mismo lugar. Me llevé a Damián Alcázar y Damián Alcázar era un personaje, era una especie de docudrama con ficción y documental. Entonces llevé a un escritor mexicano-americano, pero también llevé a Damián Alcázar. Entonces lo filmaba en distintos lugares. Damián cruzó la frontera ilegalmente ahí con unos coyotes que estaban en cristal hasta la madre y se metió nadando, casi se lo lleva el agua. Entonces tengo esas imágenes muy extrañas, lo tengo muerto ahí en El Paso, allí con estopines y todo asesinado en un coche. O sea, pero entonces quiero mezclar esas imágenes y quiero regresar. Entonces tengo ahí, recuperé el material, estuvo perdido en una bodega en Los Ángeles como 7 años y de repente lo encontró mi amiga y yo que ya lo había dado por muerto ese material en un festival de Guadalajara. Me la encuentro muy contenta con unos tragos, yo la veo así como de, por ti perdí mi material. Y me dice, te tengo una super noticia. Y yo, ¿cuál? Encontré tu material, todas las cajas. ¿Te acuerdas que dije que habían llevado la grúa a mi coche, se había perdido eso? No, las había bajado antes y estaban en un closet, estuvieron 7 años guardadas ahí. Y yo, no mames. Y ese día pues bailaba yo y todo, y decía, encontré una película. Claro, ya lo transferí porque antes no había digital, sí, claro. Y eran estos casetitos azules, los DB no sé qué chingada, que había chiquitos y así. Y entonces lo transferí todo con un español que tiene un sistema aquí de transferencias en México y transfiere cualquier cosa, cualquier formato, Laserdisc, cualquier cosa. ¿Ah, sí? Y transfirió eso, me cobró una lana y ahí tengo el material, que no he tenido la osadía de sentarme a verlo porque ese momento tengo que ponerme a trabajar.
Claro. Y entonces me da miedo. Primero, el fracaso de ver que es una basura. No lo Que me sabes, dio ¿no? dinero la Ford Foundation, que gasté tiempo, dinero, hice 3 viajes, sufrí, me llevé a Jaime Reynoso, que ahora dirige cosas, le dirigió la de Cartier o Chanel o la serie esta, Ajá. pero era fotógrafo, a Markovich, en fin, me llevé, viajamos, compré un coche que luego se lo llevó la grúa, o sea, mi actor se enfermó, mi escritor, o sea, fue un rodaje muy difícil, me pusieron pistolas no sé cuántas veces, se llevaron un dingy una vez en el cañón no del Colorado, en el Río Grande hay un cañón y casi se lleva el fotógrafo, pero no pasó nada a mayores. En fin, entonces quiero volver a ver ese material, pero con calma y pensando que lo voy a editar y voy a ir a filmar de nuevo. Quiero ir de nuevo a buscar a los mismos lugares 20 años después y echarles un ojo. Entonces está inconcluso. Pero lo de Prometheus se hizo, no abrió muchas puertas. Los de HBO me apoyaron, me dijeron, queremos más material. Y en ese momento yo me fui a Brasil y entró mi periplo brasileño, me enamoré de Brasil, de una brasileña, de 2, pero bueno, de una luego, y casi me caso allá. Ahora ella es una famosa escritora y productora y demás, que tiene mucho éxito, que me acaba de mandar hoy un mensaje, y es una buena escritora, muy buena, yo la admiro por su talento, porque es muy chingona, y es muy famosa ahora en Brasil. Y me fui para allá, hice la película de Solo Dios sabe con Diego Luna. Con Alicia Braga y Diego Luna, y la filmamos fue una película muy ambiciosa, que eso también es otro Pero problema. además también es una película que te abre un poco el camino hacia el cine más comercial, en el sentido de que con un público a lo mejor más amplio, ¿no? No tanto, ¿no? Porque fue un fracaso en términos, la hundió Sony aquí porque todo de repente tiene que ver con decisiones personales y enemistades y grillas y demás. Aquí era una película producida que tenía que ver Columbia, Disney, y había un joint venture, Disney, Columbia, bla, 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 y nos apoyó en Brasil ellos con todo, y aquí, como este güey decía, a mí no me van a dar órdenes unos pinches brasileños, ni me van a decir qué hacer, yo esta película la voy a hundir. Tanto que la que en paz descanse, Aline Feinstein le dijo, que fue la supervisora musical de esa película, le dijo, el disco de la música era de Julieta Venegas y de Boto, que es un famoso músico brasileño, íbamos a sacar un disco y le dijo... me habías invitado a meter una canción y al final no salió. Sí, pasó. No, porque todo lo hundió este güey. Claro. Hundió la película, hundió la película. Sí, si hubiera estado mi canción... No, ni siquiera, no hubo ni posibilidad. No hubo ni posibilidad. Le llamó al de Sony y le dijo, no saques el disco de esa película, va a ser un fracaso porque yo me voy a encargar de eso. Claro. Y entonces la hundió. Entonces nos sacaron, luego Julieta la sacó las canciones de la película en otro disco de ella y Otto también en otro disco de él como 2 o 3 años después. Pero la idea con Lynn era sacar un disco e invitar a gente y sacar un disco con cosas de la película y demás. Había hecho lo mismo con Amores Perros y entonces esa fue su intención, pero este güey lo hundió la película. Entonces la película tuvo un poco de éxito en Brasil, nada más. Y entonces el brasileño me decía, es que tu principal territorio es México. Y México lo hundieron, güey. Este güey, o sea, yo fui a ver al de Sony en Brasil, que me tuvo la decencia de citarme en su oficina. Subí y me dijo, güey, ¿qué pasa en México, volado? Tu película no la quieren en México. O sea, yo no puedo darle más publicidad porque el güey de México la está hundiendo. Dijo que es un fracaso, pero no la ha exhibido. Y no la va a exhibir y le va a quitar salas. Y le quitó y todo, la hundió. Entonces yo fui todavía a pelear con él y a decirle, y me decía, Diego Luna es un pendejo, no tiene, ni Diego ni Gael tienen taquilla, nadie los quiere ver. Horrible, mala onda. ¿Por qué? Porque no quería porque Miravista, el dinero venía de Brasil y de Argentina. De los argentinos, Disney de Argentina, de Estados Unidos estaba manejado por un argentino, y este güey, que es mexicano, que luego su esposa se suicidó y lo acusó a él, era un hijo de puta y solo me habló de su caballo en lugar de la película durante 45 minutos y 15 minutos me habló de que la película era una mierda y que no la iba a hacer y que lo sentía mucho por mí. Y la hundió y entonces pues, nunca tuve éxito. Pero pues la vio Sundance, que yo la mandé así con un pinche... Estuve bien el Festival de Cine de Guadalajara. Sí, también fue a Sundance y en Guadalajara este güey pagó un güey que la destrozó en la crítica, que decía que era una película de mierda y no sé qué. Y yo busqué quién era el crítico y en todos lados y no existía. Era alguien pagado para atacar la película que no tiene nombre, publicado en Periódico de Guadalajara, el más importante, que no me acuerdo cuál era en ese momento, y publicado. Entonces yo decía, ¿quién es este José Pérez? Y entonces fui a buscar, me fui a la redacción del periódico, nadie lo conocía y de repente un güey me dijo, ese es alguien que pagó alguien anónimo para atacarte, que eso lo hacen
normalmente con cosas. Y lo pagó. Entonces era una crítica así devastadora. ¿Y cómo, digo, obviamente te tienes que enfrentar con ese tipo de situaciones, pero cómo te levantas de ahí y llegas a otros proyectos Crudo. como, bueno, sí, también crudo, pero por ejemplo, te metes también en proyectos complicados como Colosio, ¿no? Sí. Que es un tema muy álgido, entonces, de alguna forma te gusta también, ¿no? Ese riesgo, esa... Colosio fue después de Tlatelolco. Después de que hice Solo Dios sabe, que fue a varios festivales y fue a Sundance, y le fue bien en Sundance, pero no le fue bien en México. Entonces fue una película que en términos de dinero no terminó se invirtió. Fue mi película más cara en ese momento, que debe haber costado en esa época unos 3, 4 millones de dólares. Producida en 3 países, en 3 idiomas. Yo era el único que hablaba los 3 idiomas. Entonces yo tuve que revisar todos los contratos. Yo era productor, director, escritor. O sea, tenía demasiados sombreros. Y ahí fue cuando dije, güey, no mames, mi promedio al BAD es bajísimo, porque cada tanto que... O sea, no le pego tan mal a la bola, pero cada vez que llego a padear han pasado 3 años. Entonces digo, mejor debo de filmar más. Entonces como lo que yo quería era ser director y no quería ser productor nada más. O sea, en el fondo a mí lo que me gusta, mi trabajo más feliz, por eso hice La Reina del Sur, que el mismo Del Toro me dijo, es como que hayas hecho 7 películas. Hice 80 capítulos una temporada y 60 capítulos de segunda, son 140 capítulos que de 55 minutos que por lo menos yo dirigí. O sea, soy el director, el diseñador de la dirección, y dirigí el director principal, el director de cabeza, digamos, de las 2 unidades, y cuando viajas a otro país, 3 unidades, pero debe haber dirigido más de 70 horas de acción, thriller, tal. Entonces pues, terminas conociendo, pero eso es lo que más me gusta. Yo me bajaba del chofer, del auto, y me reía, güey. Yo llego 1 hora antes ahora a los llamados, antes llegaba al tiempo, ahora llego antes que llegue todo el mundo, llego con los camiones, llego con los que llegan a servir el catering, el café, y llego con los primeros camiones, es oscuro de noche y ahí estoy yo, porque me gusta ver llegar a todo el mundo y porque me gusta pensar solito, sin que me estén agobiando con 18 preguntas de aquí, que va, bla, 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 bla. Todo el mundo te pregunta cosas y tú tienes que tomar decisiones. Y entonces prefiero pensar todo, releer, revisar el set, caminarlo, estar tranquilo y ver cómo va llegando el asistente de dirección, la producción, el fotógrafo. Ya cuando llegan yo, haces esto, haces el otro. Entonces, pero eso es lo que más me gusta. Yo me bajaba del chofer y decía, güey, tengo el mejor trabajo del mundo. Es lo que más me gusta, güey. Bajarme y dirigir, crear mundos. Sí, y aquí tú te mueres, güey, y aquí explota esto, y aquí estos güeyes acá, y aquí le inventas la madre, y aquí el subtexto, y acá, y la cámara se mueve para allá, y el actor le dice. Y qué divertido, güey. Qué divertido. Qué divertido, pero también requiere de mucha responsabilidad y tienes una presión. Y una gran investigación también, ¿no? De saber por qué estás haciendo cada cosa. Cada personaje dice. Bueno, es que el director tiene que ser alguien como renacentista, que tiene que saber de todo. Tienes que saber de cocina, como de música, como de pintura, como de todo. De psicología, de lo que sea, de medicina, de armas, güey. Yo qué voy a saber de coches y armas que a mí, güey. Así, los coches y las armas. Pero ahora tengo que saber de coches y sé de llantas y sé chingaderas que antes, güey, me valían madre. Y sé de armas. Claro. Yo, pues, o sea, ahorita sí sé que es que la Luger, que no sé qué, la Grereta, que tal, que el calibre, que acá, sé cómo se cargan, sé cómo se disparan. Tengo que verlas, me las tienen que enseñar. Se la agarro ametralladora, sé cómo se carga. Todo eso. Y tanques y aviones. Y me he subido a Black Hawks y he hecho escenas con Black Hawk, de Black Hawk a Black Hawk, y le dispara y no sé qué. Y todo. Pues porque estás ahí y dices, pues tienes que saber de esto, güey. Claro. O sea, ¿por qué le va a disparar con un revólver o si no le va con una Uzi chiquitita? ¿Necesita más balas o no más balas? ¿Tiene un silenciador? ¿Cómo son los silenciadores? ¿Qué tanto ruido hace un silenciador? Bla, 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 bla. Entonces ahí te vas a guns.com. Qué bueno, además tú eres un... Grabado. Yo creo que hay que investigar. Sí, porque uno tiene que llegar así. Claro. Es como una destilar. Pero es así, es como un embudo gigantesco y ya llegas aquí y dices, la pared es roja, güey. ¿Y por qué rojo? Claro, no es nada más porque me gusta el rojo y los colores primarios y se ve bien bonito. Hay gente que hace así las cosas, pero pues para mí no, para mí tiene que tener una razón. ¿Por qué maneja un Mustang o maneja un híbrido? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué no usa son? ¿Por qué usa gafas? ¿Qué gafas usa? ¿Por qué las usa? O no sé qué, o no las usa. ¿Se rasca o no se rasca? ¿Tiene barba? ¿Por qué? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su backstory? ¿Quién fue su mamá? ¿Dónde fue a la escuela? Y por eso entonces le gusta esto, ¿no? El ladrillo le recuerda a su whatever, ¿no? Entonces...